La verdad es que de previa no pasó mucha cosa, pero agrego que varios pilotos se quejaron del olor a hierba medicinal de Resident Evil que había en el circuito, con Colapinto soltando que todos iban a dar positivos si les hacían un doping. Y es que Las Vegas fuman más orégano que las facultades de filosofía, y además dijo que el circuito era un chancho al revés, algo que no me había fijado hasta el momento. Con un asfalto jabonoso dieron inicio a las prácticas, con Piastri saliéndose nada más dio inicio a la sesión con Leclerc. Norris también terminó fuera de pista y luego por poco trompea en el último sector. Por ello la gran bola vigilaba de cerca a todos los pilotos por si alguno terminaba contra el muro. Briatore seguía de cerca el espectáculo para ingeniar alguna estrategia ultra secreta para que Alpine logre una victoria, mientras que Guan Yu Zhou era otro que terminaba saliéndose luego de la enorme recta del strip, metiendo una bloqueada que fue durísima. Albon era investigado por pisar las líneas a la entrada de boxes, algo que también le pasó a Colapinto porque eran apenas visibles, y de hecho Russell se quejó al respecto desde el auto porque no se podía ver la entrada claramente. Alonso terminó uniéndose al grupo de los que terminaron fuera del circuito junto con Hamilton, pero aún así el británico logró hacerse con el récord de la sesión, que marcó en la última vuelta de toda la tanda, siendo seguido por Russell y Lando Norris. Al empezar la segunda tanda, Russell se quejaba de que le entraba mucho aire frío a la cara por el casco, lo mismo que le pasó a Checo Pérez, pidiéndole al box que le tuviera listo el otro casco. Las bloqueadas continuaban porque frenar era lo más complicado en una pista tan lisa y con tan poca goma, una sensación que muchos describieron como correr en lluvia con goma lisa, básicamente hacer un Ferrari. Y es que el mejor resumen de la tanda es salida de pista y bloqueadas por doquier. Y por cierto, tanta es la fiebre por Colapinto que hasta la luna se transformó en una media luna, solo falta que el sol se transforme en un mate gigante. Los Red Bull seguían complicados con más salidas de pista y Gasly le echaba la culpa de los errores al jet lag. A 22 minutos del cierre, Albon, que estuvo casi toda la sesión en boxes porque sus mecánicos estaban reparando una fuga, apenas salió de boxes terminó estacionando el auto para retirarse provocando la bandera roja. Así que Briatore tomaba nota para fraguar otro maquiavélico plan que lo dejaría inimputable. Albon además lideraba la tabla de tener la más grande distancia hasta el muro. Rápidamente se dio la verde para seguir bloqueando las ruedas y aunque se terminó saliendo, Hamilton lideró otra vez las flechas plateadas, seguido por Lando Norris y George Russell. Para la última tanda de prácticas se hizo público que Red Bull había empacado los alerones traseros equivocados, por lo tanto sufrían bastante con la velocidad punta, necesitando unos de la fábrica urgentemente, algo que sí o sí merece un Fórmula 1, amigos míos. Mick Schumacher disfrutaba estar lo más cerca de un Fórmula 1 que ha estado en toda la temporada, y a pesar de todas las vueltas que se habían dado durante las prácticas, la superficie seguía jabonosa, con Max Verstappen siendo el que más sufría por la falta de grip. Russell, por otra parte, sufría con el tráfico como siempre le suele pasar. Un chico en el público nos enseñaba que le tomó 232 cortadas de pasto poder ir al circuito a ver a Supermax. Mientras tanto, Stroll se retiraba a falta de 6 minutos de un humeante Aston Martin, provocando otra bandera roja. Pero el canadiense se quedó como Juan Gabriel mirando los últimos 3 minutos desde el borde del circuito. Y aunque quedaban solo 50 segundos, dieron la verde y todo mundo salió a la pista para al menos practicar una largada porque tiempo para dar vueltas ya no quedaba. Una última sesión que fue liderada por Russell, Piastri y Carlos Sainz. Una sesión que fue cerrada por Checo Pérez, quedándose varado al final del pit lane porque no le alcanzó en tiempo para poder salir a la pista, siendo rescatado por sus mecánicos que fueron corriendo a toda velocidad como si estuvieran en un capítulo de los Guardianes de la Bahía. Con Gasly viendo a Gasly dio inicio la Q1, los equipos Mercedes lideraban los primeros minutos, pero con la pista mejorando los cronos no paraban de mejorar. Leclerc tomaría la punta con la bendición de Jesús y Max volvía a la pista poniéndose en cuarta posición con Piastri liderando el pelotón. Aunque Red Bull contaba con su nuevo ingeniero, el mismísimo Ezio Auditore. Checo mientras tanto sufría bastante y se ponía 12º. Crono en cero y se venía la tormenta de vueltas rápidas. Hamilton tomaría la punta aunque Russell venía con récords llevándose la P1 por solo 39 milésimas. Colapinto mejoraba poniéndose noveno, Ocon era 11º y con esto mandaba a Checo a la zona peligrosa. Lawson también superaría al piloto del Toro mientras que Albon quedaba eliminado por límites de pista y Tsunoda se ponía 10º mandándose a Checo Pérez fuera de la Q2. Stroll quedaría en la última posición en la única vuelta que pudo dar ya que tuvo problemas con el auto los libres 3. No hubo tiempo para más y Checo, Alonso, Albon y Bottas quedaban eliminados de la siguiente tanda, aunque Checo la verdad no se veía muy triste cuando grabó su eliminación en la gran esfera. En Q2, Piastri se quedaría a una sola milésima de Hamilton en los primeros minutos, mientras que con un arcoiris de sectores, Max Verstappen le superaba a los dos por 51 milésimas. Russell seguía volando tomando la P1 por 2 décimas metiéndose al 1.32. Leclerc era uno de los últimos punteros en cerrar su primer giro, posicionándose en la tercera plaza. Zhou rodaba último y era observado por su contraparte gigante en la gran esfera.
Hamilton tomaría la punta con el crono ya en cero. Joe mejoraba, pero solo era un décimo y a la vez Colapinto volaba y venía con récord. Ocon cruzaría la meta poniéndose décimo, mientras que Gasly era cuarto, eliminándose a su compañero de equipo, mientras que Colapinto terminaba contra el muro al cometer un error en el último sector, similar a lo que le pasó a Max en Jeddah 2021. Una pena porque el argentino venía volando y podía meterse de sobra a la Q3. Esto dejaría la pista bastante sucia, por lo tanto hubo una pausa para reparar las barreras y limpiar todo el circuito. Pero lo importante de esto es que los eliminados fueron Ocon, Magnussen, Joe, Colapinto y Lawson, que terminó abortando su último giro. En la Q3, Sainz por poco entra el 1.32, superando a los McLaren en su primer intento, aunque todavía faltaba Max y ambos Mercedes. El neerlandés se posicionaría segundo detrás de Sainz y sin mucha sorpresa Russell volvía a tomar la punta, bajando el crono en 2 décimas. Hamilton por otra parte se salía del circuito quedándose sin vuelta, por lo tanto era décimo. Se venía la lucha por la pole y Russell le pedía al equipo salir en la última posición para aprovechar el rebufo, pero el británico le terminó pegando al muro, así que tuvo que irse rápidamente a boxes para reparar y ajustar el auto. Crono en cero y Piastri era tercero. Lando Norris cerraba su giro en segunda posición y Leclerc tomaba la pole provisional. Esto lo celebraron bastante en Ferrari, pero luego vino Sainz y tomó la pole provisional. Gasly por otra parte, sin salir a las cámaras, se paviaba a todo mundo poniéndose en segunda posición, un vueltón del francés. Solo quedaba Russell en pista, que superaba a Sainz por solo 98 milésimas para llevarse así la pole, mientras que Hamilton volvió a perder el auto quedándose sin un registro decente, por lo tanto quedó último, o sea décimo. Así que todas las posiciones del primero al décimo fueron Russell, Sainz, Gasly, Leclerc, Verstappen, Norris, Tsunoda, Piastri, Hülkenberg y Lewis Hamilton. Con Bottas colocándose último y Colapinto esperando en boxes, los pilotos esperaban las luces que se apagaban para dar inicio a la carrera. Russell salió perfecto, pero Sainz caía ante su compañero, mientras que Max intentaba mantenerse delante de Norris y Yuki peleaba contra Piastri, pero con todo. Lawson sacaba las garras bloqueando a Magnussen, que obviamente no se achica con nadie, de hecho se pegó al alerón trasero como si fuese una carrera de la NASCAR. Checo aprovechó la situación para ganar una posición gratis con Albon, dándole lucha a Magnussen, que fue adelantado luego por Alonso. Max por otra parte iniciaba su persecución a Pierre Gasly y Russell metió un récord para intentar alejarse lo suficiente y quitarle el DRS a Charles Leclerc. Investigaban a Joe y Lawson por dejar la pista y ganar ventaja, mientras que Leclerc seguía a Russell acercándose cada vez más, e incluso marcó la vuelta rápida en la cuarta vuelta. Russell llevaba una vuelta en el costado perdiendo algo de ritmo y Leclerc la atacó, pero el británico supo defenderse, no así Gasly, que fue superado por Max Verstappen. Leclerc seguía en modo ataque haciendo un rueda a rueda con Russell, que le sacó un suspiro a todos en el público. Un duelo que, otra vez, terminó ganando Jorgito. Alonso, mientras tanto, era el primero en parar en boxes en la vuelta 5, ya que había largado con blandas. Piastri era investigado por una salida en falso y Leclerc se quedaba sin DRS, el que recibía Carlos Sainz, acercándose cada vez más a su compañero. Russell aprovechaba el aire limpio para marcar otra vuelta rápida y nos ponía la repe de la salida, donde Yuki estuvo a nada de pegarle a Max Verstappen. Y es que si llegaba a darle un golpe y sacarlo de carrera, Helmut Marko seguro lo colgaba en medio del circuito y no hace falta decir de dónde. Además de la repetición del durísimo duelo entre Magnussen y Lawson, Hamilton aumentaba el ritmo en su pelea con Piastri, emparejándose con el piloto australiano, que lograba defenderse con éxito. Sainz, mientras tanto, tomaba la segunda posición, pero fuera de cámara, ya que Leclerc estaba perdiendo ritmo sin parar. Por lo tanto, Max también aprovechó para adelantarle sin pelea alguna. Otro que ganaba posiciones era Lando Norris, que superaba a Pierre Gasly. Y cuando el francés intentó reatacar, casi fue superado por un oportunista, Yuki Tsunoda. Hamilton finalmente superaba a Tsunoda y Piastri, mientras que Leclerc se iba a boxes. Norris también pararía metiendo goma dura, al igual que la mayoría de pilotos de la zona media. Max, mientras tanto, se estaba pegando a Sainz y Piastri era sancionado con 5 segundos por posicionarse mal en la parrilla. Max Verstappen se emparejaba con Sainz adelantándole sin problemas, mientras que el español se iba directamente a boxes con Piastri, que cumplía sus 5 segundos de sanción. Y otros que aprovecharon esta vuelta para refrescar sus gomas fueron Gasly y Tsunoda. En la vuelta 11, Max era llamado a boxes, mientras que Checo superaba el Sauber de Joe. Verstappen se reintegraba séptimo con bastante tráfico, quedando entre Joe y Colapinto, aunque rápidamente el neerlandés pudo superar al piloto chino, mientras que Sainz peleaba contra Colapinto. Verstappen se emparejaría con Magnussen adelantándole sin problemas, a la vez que Sainz hacía lo mismo con Colapinto, que también caía ante Leclerc. Norris era otro que se unía al grupo superando al argentino, mientras que uno de los Racing Bulls le pegó bastante duro a la marca al final del pit lane, tan fuerte que incluso llegó a dar un salto.
Hamilton se iba a boxes saliendo entre Norris y Bottas, mientras que Lando arriesgaba y superaba a Kevin Magnussen en la vuelta 14. Hamilton reclamaba por la radio el haber perdido posiciones, mientras que Hülkenberg se iba a boxes a la vez que calmaban al británico por la radio. Otro que gritaba por la radio era Pierre Gasly, que decía que no tenía potencia, aunque los ingenieros le reportaban que no veían ningún fallo en el motor. 5 segundos más tarde, este hizo caput, metiéndose rápidamente a boxes para retirarse de carrera. Una lástima por la gran quali que había hecho Fantasmita Gasly, sobre todo porque Alpine necesita bastantes puntos para mantenerse en pelea. Piastri se metía al top 10 cuando superaba a Bottas, mientras que Checo era adelantado por Max y por Sainz. Norris, por otra parte, era adelantado por Hamilton en la 17, marcando además la vuelta rápida. Leclerc luchaba contra Checo Pérez, perdiendo bastante tiempo ya que el mexicano se defendía, pero terminó perdiendo la posición de todos modos, cayendo además ante Lewis Hamilton, que usó el DRS para superar al mexicano. Norris aprovechó todo esto para colarse también y ganar una posición. Por ello, Checo se metió directamente a boxes metiendo goma media. Nos ponía la repe de la rotura de Gasly, que terminó con un agujero en el pontón. Hamilton presionaba a Leclerc en la vuelta 19 y en la zona de replay chiquita nos ponían el adelantamiento de Albon a Alonso por la P9. Norris preocupaba a su equipo en la vuelta 23 cuando reportaba que su goma delantera derecha estaba a punto de reventar, mientras Hamilton seguía atrapado detrás de Leclerc, que era animado por otro Charles Leclerc gigante. Albon estaba en puntos, pero le pedían retirar el auto por la radio en la vuelta 26. A la vez Piastri se metía a boxes metiendo otro set de duros y Leclerc se pegaba a Carlos Sainz. El monegasco no pudo superar a su compañero y Max recibió la orden de volver a parar en boxes. Hamilton marcaba otra vuelta rápida y Sainz rogaba para hacer una parada en boxes porque sus neumáticos ya no aguantaban más. Pero el equipo le respondió diciéndole que cambiara posiciones, con Leclerc casi cayendo ante Hamilton, que buscó colarse por el interior. Max pararía la 28 junto con Hamilton, aunque el neerlandés tuvo una lenta detención de 3.4 segundos. Sainz por otra parte se mantenía en pista y Checo superaba a Zhou. El español pararía la 29 bastante enojado ya que tuvo que abortar su primera detención, porque el equipo le dijo que no estaban preparados. Hamilton marcaría otra vuelta rápida metiéndose al 1.36. Una vuelta más tarde llamaban a Norris, con Hamilton marcando otra vuelta rápida. Todo con ayuda del DRS que le permitió adelantar a Max Verstappen. Leclerc se iba a boxes y Hamilton volvía a bajar el récord, y en la 33 paraba Russell, que estaba dominando como nunca. Piastri superaba a Zhou poniéndose noveno y Checo paraba en boxes. Colapinto adelantaba a Bottas en su lucha por remontar, mientras que Hülkenberg paraba cediéndole la posición a un complicado Lando Norris. Vuelta 35 y Hamilton volvía a bajar el crono. En la 36, Yuki Tsunoda superaba a Ocon y Leclerc metía la vuelta rápida. En la 38, Checo se colaba liderando un trencito, casi provocando un incidente con Lawson y Magnussen. Leclerc metería otra vuelta rápida rozando ya el 1.35. Siguiente rival de Checo Pérez, Esteban Ocon, mientras que Hamilton seguía volando y las Ferraris llegaban a Max en la vuelta 41. Sainz se lanzaba por el interior adelantando al neerlandés sin mucho problema, y es que Max con este resultado estaba asegurando el título del mundo, por lo tanto no había sentido de pelear con nadie. Aunque la gráfica nos metió un tremendo spoiler porque marcó que Leclerc la había adelantado, algo que terminó pasando pero varias vueltas ya en la 47. Hamilton tendría una mini salida, mientras que Stallone ya estaba esperando a Russell con la bandera a cuadros. Norris entraba a boxes metiendo neumáticos blandos para ir a por el punto extra, ya pensando en el Mundial de Constructores. No pasó mucho más y Russell comandó el 1-2 de las flechas plateadas, seguido de Carlos Sainz, mientras que Max, con su quinta posición, aseguró su cuarta corona, que ya lo pone junto a los mejores pilotos de la historia. Por lo tanto, mientras Russell celebraba el triunfo, el neerlandés también tenía su espacio reservado para festejar frente al público su título mundial, e incluso le dejaron una limusina exclusiva, dejando otra más para los simples plebeyos que luchaban por el podio, dándonos un momento bastante bonito entre Max Verstappen y Gianpiero Lambiase en un auto hablando con una tranquilidad pocas veces vistas. Pero quien no estuvo nada tranquilo fue Charles Leclerc, que luego de la carrera explotó con todo por la radio contra Sainz, ya que él quería subir al podio para sumar más puntos y así pelear el subcampeonato. Por lo tanto, aún tenemos mundial, pero por la corona del Rey del Hielo. Con estos resultados, Max Verstappen llega a 403 puntos, separándose lo suficiente de Lando para asegurar su título mundial. Por lo tanto, hay mundial NT. Leclerc llega a 319 en su lucha para cazar a Lando Norris, y Russell finalmente logró sumar bastantes puntos, pero sigue en sexta posición. Mientras que Checo, Alonso y Hülkenberg cierran el top 10 en una tabla de pilotos que no tuvo ningún cambio ni en la zona alta, media y baja. Donde sí tuvimos movimientos fue en el Mundial de Constructores. McLaren llega a 608 unidades y Ferrari a 584, por lo que el cabalino sigue intentando cazar al equipo del Kiwi. Red Bull, mientras tanto, tiene que conformarse con 555, resignándose ya a la tercera posición, porque Mercedes está bastante más abajo. Haas logró superar a Alpine gracias a la P8 de Nico Hülkenberg y el retiro de Pierre Gasly.
aunque los franceses están a solo un punto de los americanos con Racing Bulls, quedando solo 3 unidades de distancia de este grupo. Todo gracias a los 2 puntitos de oro que logró Yuki Tsunoda, dejándolo a Williams noveno con 17 y Sauber en la ultimísima posición que probablemente sea en la que cabe en el mundial. Una carrera sumamente movida en sus primeras vueltas, ya que esta primera mitad tuvo bastantes peleas en todas las zonas de la parrilla, además de tener el nerviosismo de los mundiales que pueden provocar que algunos pilotos cometan errores. Hubo bastante lucha remontadas como la de Hamilton, que pasó de P10 hasta la segunda posición y no me cabe duda que pudo haber ganado si no fuese Russell el que iba liderando. Colapinto también hizo una gran carrera saliendo desde el pit lane para terminar 14º, algo que si bien no le da puntos en el mundial, sí se los da para seguir en el radar y conseguir un asiento en el futuro, ya que el pobre corrió todo magullado luego de su gran impacto de 50G, una carrera que inició con todo pero que se fue calmando con el paso de las vueltas, ya que en el último stint todos fueron a lo seguro. Max tenía suficiente ventaja para rodar con calma y así asegurar el título mundial, por lo tanto no le dio pelea ni a Hamilton ni a las Ferraris, mientras que los hombres del cabalino y de las flechas plateadas aseguraron los puntos para el mundial de constructores. Yo creo que la carrera se merece un sólido 7, un 7.5 porque al menos me mantuvo despierto hasta las 4:30 o 5 de la mañana. Pero como siempre están invitados a dejar su puntuación de la carrera en comentarios. Ya para cerrar, obviamente les mando un saludo a todos y como siempre soy Spectrox y ya nos vemos en el Gran Premio de Qatar.